La Iglesia como misterio. Tema número 1. Textos conciliares. La Iglesia es como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y la unidad de todo el género humano. La Iglesia y la Trinidad, la Iglesia y la historia de la salvación. El reino de Dios se manifiesta en la palabra, en las obras y en la presencia de Cristo, y de ahí la Iglesia recibe la misión de anunciar e instaurar el reino en todos los pueblos y constituye en la tierra el germen y el principio de dicho reino. La Iglesia, cuerpo místico de Cristo. La Iglesia, comunidad de fe, esperanza y amor, visible y espiritual a un tiempo. La Iglesia tiene la vocación de formar en la propia historia del género humano la familia de los hijos de Dios. La Iglesia solo pretende una cosa, el advenimiento del reino de Dios y la salvación de toda la humanidad. En la palabra de Dios encontramos la primera carta a Juan 1, del versículo 1 al 4. Os anunciamos lo que hemos visto y oído, para que estén en comunión con nosotros, que estamos en comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo. En Colosenses 1, 18, Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Efesios 3, 1 al 7, lo que me fue revelado del misterio de Cristo. Colosenses 3, 15, habéis sido llamados como miembros de un solo cuerpo. Colosenses 1, 24, en favor de su cuerpo que es la Iglesia. Cuestiones para el diálogo. ¿Qué definiciones de Iglesia aprendimos en el Catecismo Infantil? Recordarlas y analizarlas entre todos. Buscar y enumerar los contenidos tan distintos que solemos dar a la palabra Iglesia en los diferentes usos: pueblo de Dios, jerarquía, templo, papa, Vaticano, los fieles cristianos, doctrina oficial, la comunidad cristiana, etc. ¿Cuáles de estos significados son los más y los menos importantes? ¿Cuáles son los que más y los que menos utilizamos? Jesús anunció el reino de Dios, pero lo que vino luego fue la Iglesia. Comentar esta frase. ¿La Iglesia es un sacramento? ¿No son solamente 7? ¿La Iglesia y el reino de Dios son lo mismo? ¿En qué se diferencian? ¿Qué relación guardan entre sí? ¿Qué elementos, aspectos o detalles concretos de nuestras prácticas eclesiales revelan todavía una visión de la Iglesia como absolutizada, como un fin en sí misma o como sociedad perfecta? Comentar estas dos frases. Jesús fundó la Iglesia y la Iglesia se funda en Jesús. Poner en común todo lo que en estos años pasados hemos oído que ha dicho el concilio respecto a la Iglesia como misterio de salvación. Reflexión. 1. El tema central del Concilio Vaticano II ha sido el tema de la Iglesia y su misterio. Todos los documentos y declaraciones del concilio pueden ponerse en relación con este tema central. El concilio trataba de responder a aquella pregunta que flotaba en el ambiente y que Pablo VI logró expresar magistralmente. Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Por eso, el cambio fundamental que la mentalidad conciliar ha supuesto en la Iglesia se verifica precisamente en la idea misma que tengamos de la Iglesia. 2. El cambio puede expresarse simplificadamente diciendo que hemos pasado de una concepción jurídica a una concepción teológica, de una visión externa
a una visión interna. La Iglesia era definida desde sus elementos externos: congregación de los fieles cristianos, presididos por, bajo la autoridad de, teniendo en común tal profesión de fe, tal disciplina, tales sacramentos. El Vaticano II va a ver la Iglesia desde dentro, desde las fuerzas ocultas que la crean, desde el misterio que la habita y que constituye su ser más profundo. La Iglesia es, dirá el Concilio, un misterio como un sacramento, una comunión, una comunidad de fe, esperanza y amor. 3. Las afirmaciones fundamentales del Concilio sobre el ser de la Iglesia están en el capítulo 1 de la Constitución dogmática Lumen Gentium. La Iglesia es ante todo un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. La Iglesia entronca a través de toda la historia de salvación con la vida misma de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu. Su vida íntima, derramada hacia la humanidad, da ser y vida a la Iglesia. A partir de la predicación de Jesús del reino de Dios, aparece ya plenamente el misterio de la Iglesia. La Iglesia, enriquecida con las palabras y los hechos de Jesús, en los que brilla ante los seres humanos el reino de Dios, recibe la misión de anunciarlo e instaurarlo en todos los pueblos, y constituye en la tierra el germen y el principio de ese reino. Esas afirmaciones conciliares son de una trascendencia radical y suponen una óptica profundamente nueva, a la vez que profundamente bíblica y tradicional. No cabe duda de que de estas graves afirmaciones no se han sacado en la Iglesia. 4. El Concilio deja fuera de juegos falsos planteamientos que, sin embargo, habían dominado durante no poco tiempo en la Iglesia. Esta no es identificable con el reino de Dios, porque el reino de Dios es otra cosa. La Iglesia es, más fundamentalmente, germen y principio de este reino. Su mayor gloria consiste en estar a su servicio. Por eso, la Iglesia deberá convertirse incesantemente al reino. 5. Por otra parte, la Iglesia es presencia de la salvación, pero no es sin más identificable con la salvación. Esta desborda sus fronteras, está sembrada en los pueblos y religiones. No tiene sentido una Iglesia autoentronizada, vuelta hacia sí misma, cerrada al diálogo y a la cooperación. Más bien, habrá de encontrar su camino la Iglesia en la senda del servicio al reino, que es servicio a la salvación de los seres humanos y a su unidad con Dios.